como que no estamos locos por pensar de que realmente su énfasis sea una ley dominical. Es algo que ellos mismos con sus propias Y palabras lo han dicho. ahora vamos a escucharlo. Nos vamos a meter dentro de esta sala. ¿Ven el fondo ahí? Esas cortinas rojas. Bueno, las van a volver a ver en los videos que la vamos a ver. En la misma conferencia donde participó J.D. Vance, tenemos aquí a este famoso doctor y que es posgrado, Chad Pecknold. Este es el cerebro del Opus Dei en el sentido teológico, quien le ha estado llenando el oído a las personas que han materializado el proyecto 2025 y a J.D. Vance. Se dice amigo de J.D. Vance. De hecho, comparten su ideología teológica agustina, podríamos decir, de San Agustín como el máximo prócer intelectual dentro de la iglesia. Ahora lo vamos a escuchar a ver qué dijo y cuáles son las claves para hacer que la sociedad vuelva a Dios. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Aquí vemos las cortinas, ¿no? Aquí tenemos que es profesor de teología sistemática en la Universidad Católica de los Estados Unidos de América. Y quizás muchos de esta teología están en todas las iglesias evangélicas. ¿Le suena esto, teología sistemática? ¿Le suena, sí, no? Y quizás, casi 100%, o 99% en nuestra iglesia también, porque formación espiritual, cosas así, nosotros adoptar esto de los evangélicos y ellos adoptar eso de catolicismo. So vamos a quizás escuchar cosas muy familiares lo que estamos escuchando en nuestras iglesias también. So vamos a escuchar con mucho cuidado. Sí. Veamos entonces qué decía esta persona. He hecho la síntesis de lo principal, pero no es un detalle, es la síntesis. ¿Sí? Esto quiero que quede claro. No es de que yo saqué un fragmento y que habló de otras cosas, no. Esto es lo principal de lo que dijo. Escuchemos. The church on pilgrimage has this power of purification and perfection, not only for individual souls, though, but rather it is good for cities. It is good for those who sit on their porches. It is good for those who form families. It is good for entire nations and even, dare I say, empires. We know that when we offer ourselves to Him at the altar, He pours out these graces upon us so that we may be united. We long for that unity, not only the unity with one another, but we long for unity with God, and this is only possible through the perfect society. But it is precisely the perfect society that is a make-weight against materialism. For the sake of argument, let's say that it's going to take a while for this nation to be united to the perfect society. What other bulwarks do we have against materialism? What other helps do we have to move people towards grace, towards a civic happiness? The first, I would say, is a public ordination to God. This is actually something which is within the American tradition. We have it on our money. We have it on buildings. The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. A restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. Secondly, a restoration of a realist view of the common good. A public orientation to God then reflected where? Reflected in concrete ways, in national holidays, in civic liturgies, in laws, indeed, Sabbath laws, Sunday laws that would require a cessation of what? Commerce. A cessation of all that commerce, of that
Mac boondoggle or whatever that was delivered by that 75-year-old man on the door of the Papin residence on a Sunday morning could cease, and we could be free for one day for God, for the debt that we owe to Him. For we are first and foremost debtors to God. We are first and foremost debtors to God. I think of some of our donors in this room who have taught me that. Secondly, this public ordination to God points us precisely to the way that it is in the very nature of goodness to communicate itself to us, to be made common. And in the Catholic vision, this sharing of the common good is precisely the way in which our personal goods are elevated. Sabbath laws are a way of publicly orienting us to God, but also safeguarding the common good of the family, the common good of the sacrament of the family, marriage, the common good of local communities, the common good of, indeed, Holy Church. And the state, in making such laws, sets a limit. Itself must set the limit. The state itself must set the limit on a burned-out materialism that leaves us sad on porches, waiting for things that we should not wait for. The principle of the common good as something which gives order and the tranquility of peace to parts, something in which every citizen could participate, and whose participation in the familial and the civic common good would make them better and more virtuous. This metaphysically thick vision of the common good, I think, at least turns us in the right direction for restoration. The best way to protect the person from the abuses of private interest, from the abuses of personal and corporate greed, is to think about the good of the whole, not the competing rights and interests of the parts. And the way that Constantine helped the church by state support, Theodosius helped the church by crushing foul altars, which brought great impurity to Rome. And we have that same duty, I think, as Catholics who are political by nature, to pull down those ramparts. ¿Está claro? Bien claro. Sin pelos en la lengua lo hemos escuchado, en su círculo, ¿no? Pero hemos podido acceder a ciertas publicaciones y está clarísimo. Las intenciones. Y dice que prácticamente la clave del éxito es imponer la ley dominical. Y ojo, un segundo punto, el bien común. En nombre del bien común, todos deberán acatar. No me vengas con que te respete tus derechos. En pos del bien común, vos tenés que hacer, someterte para que todo esté en orden. No me vengas a complicar la vida queriendo un sábado distinto. Ahora, por eso yo dije, ese mensaje que es un mensaje bien comprimido, están en las iglesias ahora. Por eso en las iglesias no escuchamos profecía nomás. Los evangélicos están reclamando porque hay muchos sinceros, personas bien sinceros en las otras iglesias. No están escuchando cosas de profecía, tiempos del fin. Son mensajes cómo vivir en paz, cómo podemos cuidar el bienestar de otras personas. Son buenos mensajes, pero tenemos un mensaje para preparar el mundo para salir de Babilonia y venir. En nuestra iglesia ellos no están enseñando esto mucho ahora, porque este mensaje está infiltrando todas las iglesias. Vamos a predicar paz, vivir en junto, tener una sociedad ideal. Y la vivir, sociedad perfecta. La sociedad perfecta. Para tener una unión con Dios. Decía que y era una unidad entre todos. Que era necesaria una sociedad perfecta para la unidad con Dios. Right, so por eso esa pomilla entrando todas las iglesias. Pero con esto no es bien claro, no, ahora, no hay escape. ¿Cuál es nuestra tarea, más allá de lo que hagan los encargados de iglesia? Sino
viendo como atalaya el peligro que se avecina, levantar la voz y dar un sonido certero a la trompeta, ¿no? Yo pienso es bien fuerte el mensaje. Él dice, a mí, ¿qué más? ¿Qué más va a poder? Estamos escuchando ley dominical. ¿Qué más necesitamos? Es como el sapo que está en el agua Y ya está hirviendo y el agua. está cocinando el agua, calentando el agua y el sapo, quiero allá. Ahí esa Sí. burbujita que sube, dice, mira. Yeah, y luego se muere. Ay, no. So, entonces no debemos hacer así. Vamos a ver un pequeño extracto de otra persona, un tal R.R. Reno. Lo vamos a ver luego en un pequeño fragmento que da una opinión sobre los adventistas. Pero encontré los materiales, algunos de origen y de quiénes son las personas, porque a mí siempre me gusta chequear las informaciones, ¿no? Debemos chequear. ¿Cuál es el resumen de lo que esta persona habló en esa misma conferencia? Escuchemos. In view of the continuing vitality of our religious institutions, our goal should be to empower them politically and culturally. Schemes to secure state funding for religious schools need to be advanced, for example. I also have advocated in other instances overturning the school prayer cases from the early 1960s to allow for the restoration of ecumenical prayer in public schools. And then Chad Pecknold has just urged us to think about how to fence in the Sabbath, or at least fence commerce out on the Sabbath. Again, we live in a very Sábado que es domingo diverse para ellos, country, ¿no? but there are things that are possible, and often what stands in the way is really a legacy of hostility to religious institutions that took hold in our jurisprudence after the Second World War. We need to use the art of politics to renew and strengthen these love society. We need to use the art of politics to renew and strengthen these love societies. Necesitamos utilizar el arte de la política, dice, ¿no? Sí. Desde la religión. ¿Qué es eso si no es justamente la imagen de la bestia? Exactamente. Exactamente, la imagen de la bestia está surgiendo delante nuestro. Todavía no está gobernando, pero empieza el 20 de enero. Vamos a ver a continuación, y ya después hacemos una etapa de conclusiones, un video que ha estado dando vuelta en ciertos círculos adventistas. He hecho una compactación para centrarnos en cuestiones objetivas y centrales de cómo todo esto que hemos estado estudiando se cumple en lo que estamos viendo en la realidad de los Estados Unidos. Veamos. Haré América grande otra vez, y vamos a devolver la religión a nuestro país. Vamos a devolver la religión a nuestro país. Él afirmó que hay que traer de vuelta la religión y el cristianismo. Vamos a restaurarlo y creo que es lo que más falta en este país. Es lo más importante que falta. Tenemos que devolver nuestra religión. Tenemos que devolver el cristianismo en este país. Me pregunto, ¿qué tipo de adoración está pensando Trump? ¿Qué tipo de religión introducirá Trump? Respuesta: todo se basará en el proyecto 2025. Este ominoso y extraño proyecto estará en pleno desarrollo. Una amalgama de grupos de pensamiento de derecha dejó de lado sus diferencias, se unieron y publicaron un documento de 920 páginas. Y en este documento expusieron todos los planes a seguir. Estamos listos para empezar desde el primer día de la próxima administración. Asegurémonos de que nosotros, como conservadores, estemos listos para comenzar el 20 de enero de 2025. Esta será verdaderamente la edad dorada de América. Eso es lo que debemos saber. Elon Musk escribió: cuando Trump asuma la oficina, Novus Ordo Seclorum, que significa simplemente un nuevo orden mundial. Lo que también puedes ver en el billete de dólar, incluso los medios están destacando que estamos entrando en una nueva era dorada. Pero lo dicen de forma diferente. 6 de noviembre de 2024, noche de elecciones en Fox News, Trump es el fénix de las cenizas. 9 de noviembre de 2024. El presentador de Fox News llama a Trump el fénix político más grande de EE. Un fénix es un ser legendario que representa un cambio hacia el nuevo mundo. Y el hecho impactante es este: un fénix en Egipto y en la antigüedad clásica, un pájaro fabuloso que se asocia con el culto al sol. Esto se conecta con la historia de EE,
y sorprendentemente con un patrón profético en los días finales. En el billete de $1 hay un águila a la derecha con una corona dorada y 13 flechas. La gran controversia afirma que al final la imposición del Día del Sol será vista como el secreto para volver a la paz y prosperidad que disfrutó Estados Unidos al ser fundado. J.D. Vance dice que la nueva administración será implacable. Lo que debemos aprender de los últimos 10 años es que realmente necesitamos ser implacables en el ejercicio del poder. Y ahora discuten sobre la creación de leyes bíblicas. Es el regalo más concreto y material que podemos dar a nuestra nación. Leyes, actos, leyes sabáticas, leyes dominicales que exigirían una cesación de ¿qué? Comercio. Ya que son leyes azules, entonces deberías prohibir los equipos deportivos los sábados para acomodar a judíos o musulmanes, adventistas del séptimo día. ¿Cómo se puede manejar eso? No estamos obligados a satisfacer a todos los grupos. ¿Y qué pasará con los adventistas del séptimo día que son fieles en guardar el sábado bíblico, es decir? Privilegiando el cristianismo, porque ¿qué religión descansa en domingo? Bueno, es el cristianismo, así que no lo haces el sábado, no lo haces, así que estás diciendo explícitamente que esta es una tierra cristiana y vamos a obligarte a obedecer algún tipo de cristianismo, y esa es la mejor crítica. Solo diría, sí, eso es exactamente lo que hace, solo diría, no voy a rechazar su objeción, solo la voy a aceptar. Sí, así es el nacionalismo cristiano. Estamos diciendo que vamos a dar preferencia a la verdadera religión, que es el cristianismo. Así que sí, estamos dando preferencia a un día cristiano. Es un día santo en cierto sentido. Un buen presbiteriano, cada domingo es sagrado, y lo haremos porque somos cristianos. Esa es la idea del nacionalismo cristiano. No voy a decir que es bueno para todos. Todos tienen el día libre. Pero sí, es un reconocimiento explícito de la privilegiación hacia el cristianismo. WashingtonPost.com dice que Trump promete distanciarse de quienes no les gusta, entre comillas, nuestra creencia.